Uno de los principales compromisos tiene que ver con fortalecer la red Claxo. Fortalecer Claxo no es solamente fortalecerla como institución a Claxo, sino fortalecer el pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, un pensamiento crítico, situado, transformador, propio, que desde América Latina, el Caribe, situados también en una perspectiva sur-sur, en una perspectiva desde el sur global, pueda incidir en los procesos mundiales, es decir, un pensamiento crítico, emancipador, transformador, situado en América Latina, el Caribe, desde el sur global y con incidencia, digamos, global también y mundial. Recuperar esa figura del intelectual como comprometido con su época y con su tiempo es muy importante, porque creo que hoy el compromiso político, el compromiso social, el compromiso intelectual es fundamental para unir. Claxo también propone tender puentes entre academia, movimientos sociales y políticas públicas o compromiso público. Y a eso yo me refiero con un Claxo más politizado, es decir, un Claxo que se involucre en las dinámicas sociales, en los procesos de cambio, transformación, de lucha social. También tiene que ver con un Claxo mucho más articulado con los movimientos sociales, con las organizaciones, con los territorios, con las comunidades. También un Claxo digamos, racista. Creo que es importante también visibilizar el racismo estructural hacia las negritudes, hacia los pueblos afrodescendientes, afrodiaspóricos y también hacia los pueblos indígenas. Esto tiene que ver también con un Claxo que sea capaz de enfrentar, pero también ojalá de contrarrestar el avance de las ultraderechas. Estamos en un continente, en una, digamos, región en disputa, donde el avance de las ultraderechas desde el norte, ¿sí?, desde Trump, por supuesto que las políticas xenófobas, racistas de Trump, injerencistas, ¿sí?, sobre Panamá, por ejemplo, queriéndoles, digamos, arrebatar el canal, sobre Cuba con un bloqueo que recrudece y que sigue siendo criminal, sobre otros países a los que les impone sanciones, como puede ser Venezuela y otros. Creo que es importante poder contrarrestar este avance que, sin duda, el gobierno Trump envalentona a otros gobiernos en la región, como el de Bukele en El Salvador, como el de Milei en la Argentina, como los grupos bolsonaristas en Brasil, como las ultraderechas en Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Colombia, Chile. Es decir, estamos en un continente en fuerte disputa. Claxo tiene que ser capaz de contrarrestar esos avances, contrarrestarlos políticamente, intelectualmente y también dando una disputa de sentido. En América Latina, una de las tantas agendas pendientes tiene que ver con la integración regional, es decir, tiene que ver con una integración que sea real, que sea desde los pueblos, no que sea solamente una integración desde los estados o desde los gobiernos, sino desde los pueblos. Y en esa integración desde los pueblos, sin duda que las organizaciones sociales juegan un rol fundamental, ¿no? Y por supuesto que podríamos seguir pensando en cómo eso genera un posicionamiento mucho más autónomo, mucho más soberano, mucho más poderoso de la región en la geopolítica internacional. Dentro de los ataques a la ciencia pública, a las universidades, a la propia educación superior, sin duda que los ataques contra las ciencias sociales, contra las humanidades y las artes son muy fuertes, con un discurso anticiencia, con un discurso negacionista, por ejemplo, del cambio climático o de la crisis ambiental, negacionista hasta de las desigualdades sociales, muchas veces, que ataca las agendas de género y feministas. Tenemos que ser un bastión, tenemos que ser un refugio, tenemos que ser un espacio de contención y de cobijo para las ciencias sociales, humanidades y artes críticas ante los avances de las ultraderechas, pero también tenemos que ser capaces, que es lo que yo también comentaba antes, de recuperar iniciativa. Hay una responsabilidad ética, política, intelectual de Claxo de contribuir a los procesos de movilización social y de lucha. Es decir, Claxo también es un ámbito de lucha, no es solamente un ámbito intelectual que aporta a las luchas, sino que también es un ámbito de lucha propiamente. Entonces hay un compromiso fuerte de contribuir
a las luchas y de protagonizarlas. Yo creo que hoy en día Argentina es una sociedad que mantiene grados de movilización y de organización importantes. Hoy no estamos viviendo en una coyuntura de gran movilización o de masiva movilización, eso hay que decirlo, pero hay ciertos indicios de que esa movilización está latente y emerge en algunos momentos fuertemente. Milei mismo se encontró con parates de movilización popular, social, bastante masiva. Por ejemplo, en sus ataques a las universidades públicas. ¿No? Ahí hubo 2 marchas muy masivas el año pasado, hubo una nueva marcha hace pocas semanas, a donde Milei, aún votantes de Milei yendo a esas marchas, se le muestra, bueno, acá hay un parate. O sea, acá no hay, que sería también para otra conversación, no hay una adhesión programática o ideológica automática a las políticas de Milei. Por eso muchas veces es un voto vinculado con lo emocional, con lo afectivo, con otras empatías, con un malestar que encuentra ese canal. Pero no hay, o sea, yo no coincido con que la sociedad se derechizó o las juventudes son de digamos, derecha como una etiqueta, como un todo. Creo que hay una disputa que todavía podemos dar.